Buen día para todos. Vamos a hablar hoy de las gráficas del movimiento. Para esto hay tres gráficas: posición, velocidad y aceleración. Las gráficas se representan en el plano cartesiano, donde el eje X están las variables independientes, en este caso el tiempo. En todas está el tiempo, si nos damos cuenta. Las variables independientes de esta gráfica son el tiempo. Y la variable dependiente, en este caso, es la distancia, la posición, acá la velocidad y acá la aceleración. No confundamos esta X con el eje Y. Esta X significa, la X que tenemos aquí en estos lados, significa que el vehículo se está moviendo en un plano horizontal, pero realmente no indica que sea el eje Y, porque este es el eje Y. Bueno, teniendo eso claro, vamos a ver qué sucede con esta simulación, donde tenemos una posición inicial en 0, una velocidad de 0, una aceleración de 0 y un tiempo de 0 segundos. Voy a cambiarle acá para ver algún efecto. Voy a dejarlo en 50 y veamos qué sucede cuando el vehículo empieza a moverse. Veamos que las gráficas se generaron. Se cumplió 10 segundos, yo lo tengo estipulado para que se detuviera los 10 segundos, se detuviera la simulación. Veamos la de posición. Acá tenemos tiempo y acá tenemos la distancia en metros y el tiempo en segundos. Veamos lo que sucedió a los 10 segundos. A los 10 segundos, si interpolamos esto, aquí nos da que llegamos a los 500 metros. Es la forma de leer esto. En 10 segundos, 500 metros. Entonces la posición 500 metros, ¿en cuánto tiempo? En 10 segundos. ¿Y con qué velocidad estábamos viajando? El vehículo estaba viajando con 50 metros por segundo. Se dice 50 metros por segundo, pero realmente es 50 metros sobre segundo. Esa es la velocidad. Y la velocidad la tenemos acá. 50 metros por segundo es constante. A los 2 segundos, ¿qué velocidad llevaba? 50. A los 4, 50. A los 8, 50 y a los 10, 50. Estas líneas horizontales indican que es un movimiento constante, un valor constante, perdón. En este caso la velocidad en X es constante, 50 metros por segundo, y siempre es la misma. Veamos qué sucede aquí con otras cosas. A los 2 segundos podemos ver que recorrió 100 metros. A los 6 segundos podemos ver que recorrió 300 metros. La forma de leer esta gráfica sin necesidad de hacer una operación matemática para cada punto, puedo decir que a los 8 segundos recorrió 400 metros. Y veamos qué pasa con esto. Si yo divido el 100 que está acá entre 2, me da 50. Si divido el 400 entre 8, me da 50. Eso quiere decir que estos valores están representando la velocidad, que es esta de acá, y la velocidad es constante. La velocidad es constante, siempre es la misma. Veamos qué sucedió con la aceleración. La aceleración no existía. Si no hay un cambio de velocidad, y no lo hubo, si no hay un cambio de velocidad, la aceleración es 0. En este caso 0, 0, 0, 0, 10 segundos 0. Que nos quede muy claro eso. Si no hay un cambio en la velocidad, la aceleración siempre será 0. Bueno, veamos otro ejemplo. Veamos lo que pasa ahora. Voy a cambiarle aquí un valor. Voy a dejarlo en 7. Velocidad inicial 50 metros por segundo. Aceleración 7 metros por segundo cuadrado. Y veamos qué sucede. El tiempo lo dejé para los mismos 10 segundos. Veamos que el vehículo está aumentando su velocidad cada vez más. Se salió de la pantalla y por allá se detuvo. Listo. Miremos qué pasó con esto. Ahora aquí ya no es una recta, aquí nos generó una curva. Esta curva realmente es una parábola. Y esta parábola puede ir abierta arriba o abierta hacia abajo, no importa. Siempre que haya una parábola en esta gráfica, significa que hay una aceleración o una desaceleración. En este caso, veamos que está la curva. Veamos qué pasó a los 10 segundos. 10 segundos, estamos por aquí un poco más de 800, aquí nos dice que es 850 metros.
En 10 segundos 850 metros. Si miramos por aquí a los 6 segundos, ¿dónde estaría? Un poquito más de los 400 metros, pero ya podemos identificar las distancias o las posiciones que se movió este objeto, en este caso este vehículo. Por el lado de la velocidad, a los 10 segundos, siempre la lectura se hace en estos ejes, a los 10 segundos tenemos 120 metros por segundo. Acá lo tenemos, que es la velocidad final. 0 segundos empezó con una velocidad de 50 metros por segundo, que es lo que tenemos acá. Y velocidad final 120 metros por segundo. Vemos que esto está aumentando la velocidad y por eso hay aceleración. ¿Y la aceleración cuánto es? La aceleración dijimos que era 7 acá, metros por segundo cuadrado. Pero la aceleración es constante. A los 10 segundos es ¿cuánto? 7. A los 2 segundos es 7. La aceleración no cambió porque es una constante. Siempre que haya líneas horizontales es una constante. Bueno, ahora veamos lo siguiente. Veamos el siguiente caso. Voy a dejarle una velocidad aquí de 100 metros por segundo. ¿Sí? Esto es 100 metros por segundo. Una velocidad grandísima. Aceleración en 0. Pero ahora voy a trabajar aquí con la desaceleración. Siempre que haya un menos en la A de la aceleración será una desaceleración, un movimiento desacelerado o simplemente el vehículo o el cuerpo está tratando de detenerse. Voy a dejarlo por aquí, dejémoslo también en 7 y veamos qué sucede. El vehículo inició su movimiento muy rápido y ya se va a detener, se está deteniendo y se detuvo. La idea es que la velocidad va disminuyendo. No necesariamente hasta 0, en este caso no llegó hasta 0. Miremos qué pasó acá. A los 10 segundos, la distancia que recorrió fue un poco más de 600. Entonces la posición está en 650 realmente. Esto coincide con 650 a los 10 segundos. A los 10 segundos la velocidad final fue la que está por acá. Sería 30 metros por segundo. Miremos qué pasó con la velocidad. La velocidad empezó en 100 metros por segundo y a los 10 segundos iba disminuyendo hasta llegar al punto de 30 metros por segundo. Estaba disminuyendo. Seguramente si el tiempo hubiera sido un poco mayor se llega a detener. Se detiene cuando este objeto llegue hasta el punto 0. Por el lado de la aceleración vemos que es negativa, lógicamente porque se está deteniendo, porque es una desaceleración, es negativa. Entonces vemos que está en menos 7, aquí coincide el menos 7 y es una constante porque siempre es la misma. Esas son las gráficas y la forma de interpretar las gráficas. Cuando esta gráfica va hacia abajo o es una pendiente negativa, podemos decir que es una desaceleración. Cuando esta gráfica de la velocidad va hacia arriba o es una pendiente positiva, podemos decir que el cuerpo, el objeto, la partícula está acelerando. Bueno, ahora vamos a hablar de los movimientos compuestos. Voy a colocar aquí 40 y vamos a simular. Y llegamos hasta los 5 segundos. En 5 segundos avanzamos 200 metros. La velocidad es 40 porque es constante. Ahora voy a decir que esto se va a quedar en 0 acá. Si nos damos cuenta, lo que sucedió es que se quedó quieto. Cuando un objeto se queda quieto, el tiempo sigue transcurriendo, el tiempo no se detiene. Y miremos que la posición no avanzó, quedó en 200, posición inicial 200, posición final 200. La velocidad al comienzo era, en el primer trayecto a los 5 segundos era de 40 metros por segundo y en el segundo trayecto pues la velocidad es 0 porque no hubo ningún movimiento del cuerpo. Ahora voy a hacer algo como esto. Vamos a dejarlo ahí. El vehículo está retrocediendo.
¿Y qué sucedió? Esta gráfica representa que en el primer trayecto avanzamos 200 metros a los 5 segundos. En otros 5 segundos nos quedamos quietos, el vehículo se quedó quieto. Y a los siguientes 5 segundos el vehículo se devolvió. Esta línea indica que se devolvió, esta pendiente negativa indica que el vehículo, el objeto o la partícula se devolvió. En pocas palabras, el desplazamiento, ¿cuánto fue? El desplazamiento fue 0. Empezamos en 0, subimos a 200, nos quedamos quietos, volvimos a 0. En pocas palabras, el desplazamiento fue 0. La trayectoria pues es otra cosa, el espacio total recorrido fue, aquí tendríamos 200, nos quedamos ahí un rato y nos devolvimos 200. O sea que el espacio recorrido fueron 400 metros. El desplazamiento 0 metros. Esto inclusive puede bajar por acá, no habría ningún problema. Las velocidades nos indica que el primer trayecto fue de 40 metros por segundo, el segundo trayecto fue de 0 y el tercer trayecto fue de menos 40 metros por segundo. Las velocidades efectivamente pueden ser negativas, los desplazamientos también. Y la aceleración, nunca hubo aceleración. ¿Por qué? Porque no hubo cambios de velocidades en estos trayectos. Las velocidades siempre eran constantes en cada trayecto. Existen dos tipos de gráficas, unas llamadas directamente proporcionales y otras inversamente proporcionales. Vamos a ver un ejemplo de una directamente proporcional. Simplemente cuando un valor aumenta, el otro también va aumentando. Estas son las llamadas directamente proporcionales, no es más. No importa si es lineal o una curva, realmente desde que un valor aumente y el otro también aumente, se considera que son directamente proporcionales. Miremos lo que sucede ahora colocando el automóvil a una distancia de 500 metros. Aquí estamos en 500 metros. Y veamos qué pasa, porque esta va a ser una gráfica inversamente proporcional. Ahora es lo contrario. Ahora mientras una magnitud aumenta, la otra va a disminuir. Voy a cambiarle aquí a menos 60. El menos en la velocidad indica simplemente que se está devolviendo. Quiere decir que el auto no va a seguir para allá. Porque el negativo no es que existan velocidades negativas, simplemente en física se considera negativo a algo que se está devolviendo. Veamos que mientras el tiempo avanza o aumenta, la distancia va disminuyendo y por eso se considera esta que sea una gráfica inversamente proporcional. Empezamos en 500 metros y llegamos hasta menos 100 metros. Quiere decir que el vehículo recorrió en este caso 600 metros. La suma sería de valores absolutos, simplemente 500 más 100, porque la distancia tampoco es negativa. Las distancias negativas equivalen que van para el punto contrario al movimiento, es simplemente eso. Y esa es la forma de entender estas gráficas.